Mi novio no sospechaba nada, pero un día bromeando le dije, si soy infiel, que caiga un rayo. Y el rayo cayó inmediatamente. Nos reímos mucho, pero a partir de eso mi novio se puso a investigar y terminó descubriendo mi infidelidad. El chiste del rayo se volvió real el día que vi mi propia cara sudada en la pantalla de un técnico, mezclada con vídeos en moteles y mensajes donde me burlaba del hombre que tenía al lado. Mauricio estaba ahí, leyendo en silencio, como yo lo llamaba, mi seguro de vida emocional, mientras me acomodaba con otro. Lo peor no fue que lo viera, sino la parte absurda. Todo empezó porque, jugando, dije que si yo era infiel, cayera un rayo. Y cayó. Y se llevó puesta mi laptop y mi doble vida al mismo tiempo. No me delató un mensaje mal borrado, ni un olor extraño, ni una amiga chismosa. Me delató un estabilizador quemado y un disco duro que se negó a morir conmigo. Y por mucho que ahora diga que fue una exageración de todos, hay un momento exacto en el que sé que yo misma invoqué el desastre. No fue Dios, no fue el técnico, no fue el destino. Fui yo jugando a ser graciosa. Si quieren entender cómo terminé ahí, sentada frente a un monitor con mi novio y un extraño mirando mi vida privada como si fuera un tutorial, hay que empezar cuando todo con Mauricio era simple y todavía pensaba que la estabilidad no tenía precio. Con Mauricio siempre fue fácil. Él era de esos novios que mandan mensajes preguntando si ya comiste, que te esperan afuera del trabajo con una botella de agua fría, que se acuerdan del cumpleaños de tu tía que solo viste 2 veces. Teníamos una rutina casi calcada. A las 6:30 él pasaba por mí, buscábamos algo sencillo para cenar, nos sentábamos frente a la tele a ver series o partidos y yo terminaba con la cabeza en su hombro mientras contestaba correos en la laptop. Él repetía que yo era su persona favorita en el mundo y hablaba de que, algún día, cuando las cosas se acomodaran, íbamos a irnos a vivir juntos. Al principio, esa estabilidad me parecía un premio. Venía de relaciones caóticas, de tipos que desaparecían 3 días, que aparecían borrachos a las 2 de la mañana, así que tener a alguien que podía predecir casi al minuto me daba paz. Pero con el tiempo, esa misma paz empezó a sentirse como una especie de techo bajo. Todo era tan ordenado, tan correcto, tan seguro, que una parte de mí empezó a preguntarse si eso era todo. Si mi vida iba a ser eso para siempre, salidas al supermercado, domingos de cocina, noches de Netflix y el mismo hombro de almohada. Ahí apareció Felipe. Lo conocí en un curso online de esos donde todos tienen cara de estar en pijama, menos él. Él era el típico freelance que da la impresión de que no pertenece a ningún lugar fijo, subía fotos en aeropuertos, escribía desde cafeterías en ciudades distintas, hablaba de clientes en otros usos horarios como si la vida fuera una película que solo él entendía. Empezamos a bromear en el chat del curso, luego pasamos a mensajes privados, después a videollamadas donde yo sentía que con él era yo de verdad, sin el filtro de novia responsable que ya tenía puesto con Mauricio. Lo que empezó como un juego terminó, obvio, en algo más. Acordamos vernos una vez, solo para un café, solo para ponerle cara tridimensional a lo que habíamos creado en pantallas. El café se alargó, las risas también, y cuando nos dimos cuenta ya estábamos en un motel porque, según yo, la química era demasiado fuerte como para ignorarla. Me convencí de que no era infidelidad, que era explorar, que mientras siguiera cocinando con Mauricio los domingos, mientras le siguiera mandando mensajes de buenos días, no estaba traicionando a nadie. Era como si mi vida se hubiera partido en 2 pestañas abiertas y yo supiera alternar bien entre ellas. La rutina siguió igual por fuera. Mauricio pasaba por mí, seguíamos viendo series, yo le contaba cosas del curso, sin mencionar que el protagonista de esas anécdotas era el mismo tipo con el que me estaba metiendo a hoteles. En mi cabeza, Felipe era mi parte intensa, mi desahogo, mi versión más libre. Mauricio era el hogar, el lugar que no se mueve, el que me sostiene. Había momentos en los que sentía un poquito de culpa, pero la apagaba rápido diciéndome que si él es tan bueno, algo me debe, como si su estabilidad fuera una especie de permiso para yo buscar adrenalina afuera. El día del rayo fue un martes lluvioso, de esos en los que el vidrio de la ventana se queda empañado y el cielo parece una sola cosa gris. Mauricio estaba fascinado viendo un partido que a mí me daba igual. Yo tenía la laptop en las piernas, alternando entre correos aburridos y el chat con Felipe, que justo en ese momento mandaba fotos de otra ciudad, otra cama de hotel, otra ventana de aeropuerto. Afuera los truenos sonaban fuerte, las luces del departamento parpadeaban de vez en cuando. Yo ya estaba aburrida del partido, así que, más para llamar la atención que por otra cosa, solté el comentario. Dije, con ese tono de broma que uno usa cuando cree que nada va a pasar, que si yo era infiel, caía un rayo. Ni siquiera lo pensé demasiado, fue como decir un meme en voz alta. Apenas terminé la frase, se escuchó un estallido brutal, como si hubiera explotado algo en el edificio. La luz se fue un segundo, todo quedó negro, y luego volvió a encenderse, pero con olor a quemado. Miré hacia la regleta y vi humo saliendo del estabilizador. Mi laptop se apagó y no volvió a encender.
Por un segundo me dio risa la sincronía ridícula, porque parecía escena de película barata. La risa se me murió en la garganta cuando intenté encender la computadora y no respondió ni una sola vez. Ahí estaba todo, trabajos, facturas, documentos que de verdad necesitaba, pero también estaba lo otro. Fotos con Felipe, vídeos, capturas de pantalla, conversaciones donde mi vida paralela estaba documentada con lujo de detalle. Yo había borrado cosas, sí, pero nunca con el suficiente cuidado. Había carpetas que juraba haber eliminado, chats archivados, archivos con nombres que solo yo entendía. Sentí que la piel se me helaba mientras Mauricio se acercaba pensando que estaba preocupada por perder hojas de cálculo. Mauricio me abrazó y me dijo que tranquila, que al día siguiente la íbamos a llevar a un técnico. Repitió que algo se podía recuperar, que no me desesperara, que entendía que en esa laptop estaba mi vida. Y yo asentí, con el corazón en la boca, porque él lo decía en sentido literal de trabajo y yo lo sentía en otro nivel. Para él eran reportes, presentaciones, proyectos, para mí eran mi escapatoria, mis pruebas, todo lo que yo creía tener bajo control. Esa noche casi no dormí, no por el ruido de los truenos, sino por el sonido imaginario de carpetas abriéndose solas. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, ya estábamos en un local de reparación chiquito, de esos donde todo huele a polvo quemado. Había torres abiertas por todos lados, cables asomando, placas madres sobre mesas metálicas. El técnico conectó el disco duro de mi laptop a su equipo y empezó a hablar de sectores dañados, archivos corruptos, probabilidad de restauración. Yo solo atrapaba palabras sueltas, pero Mauricio se aferraba a cada una, insistiendo en que hiciera todo lo posible por recuperar la información. Dijo, muy serio, que ahí estaba mi trabajo, que por favor no dejara nada fuera. El técnico hizo clic aquí y allá, escribió comandos raros, y de pronto en la pantalla empezaron a aparecer carpetas con nombres que reconocía de inmediato. Mis proyectos, mis documentos, mis cosas, y otras que no deberían estar ahí. Había una carpeta llamada temp-new que yo estaba convencida de haber borrado para siempre. Otra con iniciales. Otra con fechas que no eran de proyectos ni de nada laboral. Mientras yo las miraba intentando que mi cara no cambiara, el técnico comentó que algunas se veían reconstruidas y que iba a abrir una para comprobar integridad. Ahí fue cuando todo se salió de chiste. Abrió una de esas carpetas, para probar, y en la pantalla aparecieron selfies mías en moteles, tomadas desde ángulos que no dejaban espacio a interpretaciones. Luego, al avanzar con el teclado, se reprodujo un vídeo en el que se escuchaba la voz de Felipe diciendo mi nombre, muy claro, demasiado claro. También aparecieron capturas de chats donde yo hablaba de Mauricio como si fuera un plan de contingencia, mensajes donde lo llamaba plano, donde lo describía como seguro de vida emocional, donde escribía que si no fuera tan bueno, ya lo habría dejado hace rato. Mauricio se quedó congelado detrás de mí. Tenía la mano apoyada en el respaldo de mi silla y la retiró como si quemara. Yo sentí que me vaciaba por dentro, pero aún así solté una risa nerviosa. Dije que esas cosas eran de un proyecto, que eran materiales para algo creativo, que el técnico no tenía por qué ir abriendo mis carpetas personales. Intenté minimizar, restarle importancia, como si no fuera evidente lo que estábamos viendo. Dije que eran cosas viejas, que no significaban nada. Pero ahí mismo, en la esquina de los archivos, estaban las fechas. Hacía 2 semanas, hacía un mes, incluso había planes de viaje con Felipe para el próximo feriado. Ni Mauricio ni el técnico dijeron nada durante unos segundos que me parecieron horas. El técnico, incómodo, preguntó si seguía con la recuperación de datos o si queríamos que parara. Mauricio, con una voz que no le conocía, muy calmada, dijo que siguiera, que ya que había empezado, que recuperara todo. No me miró, no hizo ningún gesto dramático, solo se quedó ahí, procesando. Yo supe en ese instante, viendo mi doble vida desplegada como un catálogo en la pantalla de un desconocido, que el chiste del rayo había dejado de ser gracioso para siempre. Mientras seguíamos ahí sentados, viendo cómo aparecían más y más carpetas que yo creía enterradas, sentí una mezcla rara de injusticia y miedo. Injusticia porque, en mi cabeza, esas cosas ya estaban superadas, muertas, archivadas en otro capítulo. Miedo porque, de pronto, todo lo que yo había controlado a base de borrados selectivos y pantallas bloqueadas estaba en manos de un tipo al que ni siquiera conocía antes de ese día. Pero aún así, en lugar de pensar que el problema era lo que yo había hecho, empecé a convencerme de que el verdadero error había sido del rayo y del disco duro, como si la electricidad y la tecnología se hubieran confabulado contra mí. Comentarios. Usuario Anónimo 1 dice: te escucho y lo único que veo es que hasta el final sigues viendo a Mauricio como un mueble estable y a Felipe como tú, versión real, mientras tratas de culpar al rayo, al disco duro y hasta al técnico por algo que tú misma hiciste. No fue el estabilizador el que te llevó al motel, fuiste tú. Y en esa escena de la reparación, lo único que te preocupa es la exposición, no el daño. Respuesta de la OP.
A ver, es muy fácil decirlo desde el teclado, cuando no eres tú la que tiene que sostener una relación estable mientras intenta no apagarse por dentro. Nunca dije que el rayo me llevara al motel, dije que todo se alineó de la peor forma posible. Obvio que me preocupa la exposición, porque si las cosas hubieran quedado donde yo las dejé, nadie estaría sufriendo ahora. Hay errores que la gente comenta y nunca salen a la luz, el mío tuvo mala suerte. Usuario Anónimo 2 dice, es impresionante cómo te autoengañas diciendo que no era infidelidad, era explorar, y que mientras siguieras cocinando los domingos no traicionabas a nadie. Lo que hiciste fue llevar una doble vida, punto. Y encima escribías mensajes burlándote de Mauricio como seguro de vida emocional. Lo mínimo sería reconocer que si lo estabas usando, no pintarlo como un malentendido tecnológico. Respuesta de la OP, de nuevo, hablar en términos absolutos es sencillo cuando no estás dentro. Yo tenía sentimientos por ambos en diferentes niveles y traté de manejarlo como pude. Que haya escrito cosas feas en momentos de descarga no significa que nunca valoré a Mauricio. Todos hemos dicho cosas que no representan el 100% de lo que sentimos. El problema es que en mi caso quedó todo guardado y resucitado, y ahora parece que cada frase fue mi verdad eterna. Usuario Anónimo 3 dice, la parte del técnico es reveladora. Firmaste un papel aceptando que revisara la integridad de los datos y ahora lo pintas casi como un villano morboso por abrir una carpeta. Él hizo su trabajo, punto. Lo que encontró no lo inventó él. Da la sensación de que, si pudieras, demandarías al rayo, al enchufe y al sistema eléctrico antes de mirar de frente que lo que te destruyó no fue la tormenta, sino tus elecciones. Respuesta de la OP, no estoy diciendo que él haya inventado nada, pero tampoco me vas a convencer de que era imprescindible abrir justo esas carpetas personales delante de los dos. Hay maneras y maneras de hacer un trabajo. Y sí, si pudiera, demandaría al universo entero por elegir justo ese momento para caerme encima. Al final, cualquier otra cosa se habría podido manejar en privado, lo que me reventó fue que todo saliera así, de golpe, frente a la única persona a la que yo no quería que se enterara. Actualización 1. Ese mismo día, antes de irnos del local, el técnico le dijo a Mauricio que por seguridad podía pasarle todo lo recuperado a un pendrive, que así tenía una copia por si el disco moría del todo. Yo esperaba que él dijera que no, que con lo visto era suficiente, que ya no quería saber más. Pero dijo que sí, con una tranquilidad que me dio más miedo que cualquier grito. Lo vi guardar el USB en el bolsillo delantero del pantalón, sin mirarme siquiera, como quien guarda una llave que ya sabe que va a usar. Salimos del local y el camino de vuelta fue un tramo eterno de puro silencio, sin siquiera la radio de fondo. Ni una pregunta, ni un reproche, nada. Solo el sonido de los limpiaparabrisas y mi cabeza inventando escenarios. Cuando llegamos al departamento, cerró la puerta con llave, algo que nunca hacía. No fue violento, fue metódico, y eso me puso más nerviosa. Sacó el pendrive, lo conectó a su propia laptop y me pidió que me sentara en el sofá. Yo me senté donde siempre me sentaba para ver series, solo que esta vez no había capítulos de ficción sino de mi propia vida desordenada. Él empezó a abrir carpetas como si revisara un expediente, sin levantar la voz, comenzó a leer en voz alta. Fechas recientes, nombres de hoteles, capturas de pantalla con mi foto en espejos ajenos. Cada clic era una bofetada sin manos. En un momento abrió un archivo de texto donde yo, muy creativa, había anotado cosas para aclarar ideas. Leyó una frase que me sonó casi extraña en su boca, ya casi junto el valor para dejar a Mauricio. Luego otra, me da risa como confía en mí. No era lo mismo haberlas escrito entre risas con Felipe que escucharlas así, como un acta de acusación. Sentí que el aire se espesaba, pero aún así empecé con el discurso que ya tenía medio preparado. Le dije que estaba exagerando, que todo eso había sido una fase, que Felipe me manipuló emocionalmente, que yo estaba confundida. Dije que no significaba nada realmente, que había estado jugando a ser otra persona para escapar un rato de la rutina. Le aseguré que las cosas que escribimos en caliente no representan lo que de verdad sentimos, que eran descargas, que yo estaba mal en ese momento. Incluso me atreví a soltar que el verdadero problema era que él no soportaba la verdad. Que lo tenía así no era lo que yo hice, sino verse obligado a dejar de creer en la imagen perfecta que se había hecho de mí. Mencioné que el rayo también había sido un trauma para mí, que nadie pensaba en lo que yo estaba viviendo desde que todo estalló. Él no reaccionaba como yo esperaba. No hubo gritos, ni escenas, ni aspavientos. Y eso me descolocó más que cualquier insulto. Yo necesitaba que explotara para poder victimizarme, para poder decir que estaba siendo atacada. En cambio, solo miraba la pantalla y de vez en cuando me miraba a mí como si tratara de reconocer a la persona que tenía delante. Repetí que si estaba tan dolido era porque él mismo me había puesto en un pedestal, que nadie aguanta tanta presión, que yo también era humana. Le dije que, en el fondo, él sabía que nuestra relación tenía grietas desde antes. En un punto,
cuando ya me había quedado casi sin excusas nuevas, él cerró el explorador de archivos, desconectó el USB y se quedó un segundo en silencio. Yo pensé que por fin iba a decir algo largo, que iba a pedir explicaciones, que iba a hacer preguntas. Pero lo único que dijo fue: no necesito que me expliques, ya lo vi todo. Lo dijo sin temblar, sin subir la voz, y esa calma me atravesó más que cualquier reclamo. Después agarró una almohada, una manta y se fue a dormir al sofá, como si la cama se hubiera convertido de golpe en un lugar al que ya no pertenecía. Esa noche me quedé sola en la habitación, mirando el hueco donde siempre se acostaba. Lo más retorcido es que una parte de mí seguía convencida de que todavía se podía arreglar. Pensaba que, si lo lloraba lo suficiente, si le mostraba el lado dramático y dolido, si apelaba a todo lo que habíamos vivido, terminaría reculando. Me dormí tarde, más molesta por su frialdad que por lo que realmente había pasado. En mi cabeza, el problema no era lo que había hecho, sino que él no estuviera reaccionando como yo necesitaba para poder acomodar el papel que quería jugar. Comentarios de la actualización 1. Usuario Anónimo 1 dice: es increíble que lo que te moleste no sea haberle destrozado la confianza, sino que él no haya reaccionado con suficiente drama para que tú pudieras montarte tu papel de víctima. Quisiste provocarle un escándalo para justificarte después, y como no te lo dio, ahora lo acusas de frío. Eso no es amor herido, es puro control emocional. Respuesta de la OP: lo fácil es pintar todo en blanco y negro. Yo nunca dije que no estuviera dolido, solo que su forma de manejarlo me descolocó. Cuando alguien te ama y pasa algo así, uno espera lágrimas, explicaciones, algo que te permita entender en qué lugar estás parada. Que se cierre en banda y se vaya al sofá sin decir nada también es una forma de castigo, aunque ustedes lo quieran ver como reacción madura. Usuario Anónimo 2 dice: leíste tus propias frases en voz alta y aún así insistes en que fue una fase y que Felipe te manipuló. Nadie te obligó a llamar a Mauricio, seguro de vida emocional, ni a escribir que estabas juntando valor para dejarlo. Esas palabras salieron de ti, no de un guión impuesto. Seguir responsabilizando a terceros es negarte a ver la intención que se había detrás. Respuesta de la OP: las personas dicen cosas horribles cuando están intentando convencerse de algo, eso no significa que cada palabra sea un contrato firmado. En ese momento me sentía atrapada y escribir esas frases fue una forma de desahogo, de reforzar esa idea. Que ahora todo el mundo las use como sentencia eterna me parece injusto. Nadie va a revisar sus propios chats a ver en qué momento dijeron barbaridades de alguien que también querían. Usuario Anónimo 3 dice: lo que más duele leer es que sigues pensando que, si lo lloras suficiente, él podría volver. Como si el problema fuera falta de intensidad y no de respeto básico. Él vio con sus propios ojos que llevabas una doble vida y tú todavía crees que hay un nivel de actuación emocional que puede borrar eso. Eso dice mucho sobre cómo entiendes las relaciones. Respuesta de la OP: no es actuación, es intentar reparar algo que se rompió. Hay parejas que han superado cosas peores y siguen juntas. Que tú decidas que una infidelidad es automáticamente punto final es tu visión. Yo, en ese momento, sentía que si él todavía me amaba, había espacio para pelear por lo nuestro. No voy a pedir perdón por creer que no todo tiene que ser desechable a la primera falla. Actualización 2. Al ver que Mauricio no explotaba, no gritaba ni rompía nada, mi cabeza empezó a buscar otra forma de recuperar el control. Si él no iba a ponerse en el papel de hombre furioso para que yo pudiera llorar y pedir perdón dramáticamente, entonces tenía que cambiar de estrategia. Empecé a darle vueltas a la idea de que el verdadero villano de esta historia no era ni él ni yo, sino el técnico. Él había abierto mis cosas íntimas, las había mostrado sin filtro. Ese fue el hilo del que empecé a tirar. En los días siguientes, repetí varias veces, casi como un mantra, que lo que había pasado era una violación de mi privacidad. Le decía a Mauricio que el tipo no tenía ningún derecho a abrir carpetas personales, que su trabajo era recuperar archivos, no jugar a detective. Le insistía en que, si él fuera un buen novio, estaría indignado conmigo, no contra mí. Que el escándalo debería ser contra el técnico, no contra la mujer con la que ha dormido los últimos años. Es más, llegué a decirle que cualquier cosa que estuviera en mi laptop era antes de hoy, que lo importante era lo que yo eligiera a partir de ese momento. También le solté la frase que para mí lo justificaba todo: si no hubiera habido esa invasión, jamás te habrías enterado y podríamos seguir tranquilos. Lo dije tal cual, sin pudor. En mi lógica, eso tenía sentido. Hay cosas que, si nadie descubre, no hacen daño real. El daño, para mí, venía de que alguien ajeno metiera mano donde no debía. Era más cómodo pensar que el problema era quien encendió la luz, no lo que había en la habitación. Mauricio me escuchaba en silencio, cada vez más lejos, como si ya me hubiera corrido de su campo emocional. Convencida de que tenía un punto, pedí cita con una abogada. Preparé mi versión antes de ir, llevé el presupuesto del técnico, el comprobante del servicio, todo bien doblado en una carpeta,
como si estuviera tomando el control legal de mi propia película. Le conté la historia adornándola de manera conveniente. Hablé de fotos sensibles expuestas sin motivo, dije que yo solo quería recuperar documentos laborales, fui cuidadosa al describir lo demás como información personal íntima que el técnico decidió revisar por morbo. Mientras hablaba, hasta yo empezaba a creerme ese guión donde era víctima de un tipo amarillista. La abogada escuchó sin interrumpirme demasiado. Luego tomó el contrato del servicio, lo leyó con calma y me señaló un párrafo muy concreto, donde decía que autorizaba la restauración completa de los datos y la revisión de integridad, incluyendo la apertura de archivos para comprobar que estuvieran en buen estado. Me explicó que, técnicamente, el hombre había hecho exactamente lo que yo había afirmado que hiciera. No fue una curiosidad extra, fue parte del procedimiento. Ahí ya empecé a sentir cómo se me desinflaba el globo. Me preguntó, con una calma casi incómoda, qué era exactamente lo que se había visto que me afectaba tanto. Para poder insistir, tuve que decir la verdad. Dije, con medias palabras, que se trataba de cosas personales que dejaban mal parada mi imagen frente a mi pareja. Ella me pidió ser más clara y, al final, solté que eran pruebas de que yo estaba engañando a mi novio. Hubo un silencio pesado. Me miró como se mira a alguien que se tropieza sola con sus propios cordones. Me dijo que, si llevábamos eso a juicio, lo más probable es que quedara como responsable de mi propia exposición, que el juez no se iba a interesar en protegerme de las consecuencias de mis propios mensajes. Salí de esa oficina con una mezcla de rabia y vergüenza. Rabia porque mi gran plan de demandar al técnico se había derrumbado en 10 minutos, vergüenza porque ni siquiera la abogada compró la versión donde yo era la víctima principal. Aún así, en lugar de decir, ok, esto fue consecuencia de mis actos, preferí refugiarme en otra idea, que la abogada no entendía el punto, que estaba del lado del sistema, un sistema que, según yo, protege a hombres como Mauricio y castiga a mujeres como yo que nos salimos del molde. Era más fácil pensar en un sistema injusto que en mi propia responsabilidad. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, tu argumento de, si nadie se enteraba, nadie sufría, es exactamente el tipo de lógica que usan quienes nunca quieren asumir nada. El daño no empezó cuando el técnico abrió la carpeta, empezó cuando tú decidiste engañar y reírte de Mauricio por escrito. Pretender que el problema es que alguien encendió la luz solo demuestra que lo que te importa es que no te pillen, no lo que haces. Respuesta de la OP, sé perfectamente que la frase suena fea, pero también es la realidad de muchas cosas que pasan en silencio. Hay parejas llenas de secretos que nunca salen a la luz y nadie arma juicios morales porque no se enteran. En mi caso todo se hizo visible de la forma más brutal posible. No estoy diciendo que lo que hice sea perfecto, estoy diciendo que la forma en la que se destapó tampoco es inocente. Usuario anónimo 2 dice, fuiste a una abogada, te explicó con base legal que el técnico hizo lo que tú misma autorizaste y aún así sales diciendo que el sistema protege a hombres como Mauricio. ¿En qué parte de la asesoría se volvió él el beneficiado? Lo único que pasó es que alguien te mostró que no hay manera elegante de convertir tu infidelidad en violación de derechos. Y en lugar de asumirlo, prefieres hablar de conspiraciones. Respuesta de la OP, lo que veo es que, al final, todo se reduce a que nadie se interesa por el impacto que esto tiene en la persona señalada. Todos miran la letra pequeña del contrato, pero nadie cuestiona la ética de abrir carpetas íntimas delante de una pareja. Que legalmente estuviera cubierto no significa que moralmente fuera impecable. Si tú quieres creer que todo fue limpio y justo, perfecto, pero yo fui la que tuvo que aguantar esa exposición en vivo. Usuario anónimo 3 dice, lo más revelador es que en la asesoría legal, el momento en que tienes que admitir que las pruebas son de tu infidelidad es donde todo se cae. Ahí no hay sistema ni técnico que valga, solo tú siendo confrontada con la raíz del problema. Y aún así prefieres salir de ahí diciendo que la abogada no entendió el punto. Tal vez el punto es justamente ese, que no hay forma de darle la vuelta sin que salga lo que hiciste. Respuesta de la OP, puede que tengas razón en que ahí se rompió la ilusión de que todo era blanco y negro a mi favor. Pero tampoco voy a esperar que una persona que solo ve el caso desde el papel entienda todo el contexto emocional. Es fácil decir, fue tu culpa, cuando no estás en la posición de la que se queda con todo el peso social. Que no comparta su análisis no significa que no haya visto nada, significa que no me sirve para lo que necesito ahora, seguir adelante sin destruirme más. Actualización 3. Mientras yo seguía peleando en mi cabeza con el técnico, la abogada y el universo, Mauricio ya había tomado su decisión. No hubo ultimátum, ni conversaciones eternas, ni terapia de pareja. Un sábado por la mañana, se levantó antes que yo, recogió su ropa, sus documentos, un par de cosas que siempre tenía en la mesa de noche y empezó a guardarlas en una maleta. Yo lo miraba desde la cama, entre dormida y fría, pensando que quizás solo se iba a pasar unos días con sus padres. No pregunté de inmediato, porque parte de mí sabía la respuesta.
Cuando terminó, se acercó a la mesa del comedor, dejó las llaves del departamento y el control de la tele alineados con un cuidado que me pareció casi cruel. Luego, en lugar de venir a hablar conmigo, mandó unos mensajes. Uno fue para mi mamá, avisándole que prefería no ir más a los almuerzos de los domingos, que agradecía todo, pero que por ahora necesitaba espacio. El otro, lo supe después, fue para un par de amigos en común, aclarando que no quería que lo invitaran a lugares donde yo estuviera. Después dejó una nota en la mesa, escrita a mano, con su letra ordenada de siempre: no quiero más explicaciones ni versiones. Te vi. No vuelvo. Esa frase, te vi, me pegó más que cualquier insulto. Porque resumía todo, no era que había oído o que le contaron, sino que me había visto. No había margen para adornar, ni para decir que era un malentendido. Yo intenté armar una escena, le pregunté si de verdad iba a tirar a la basura todo por eso, si no pensaba en lo bueno, en los años juntos, en todo lo que habíamos compartido. Él solo dijo que ya había pensado bastante, que no quería convertir su vida en una asamblea permanente sobre mis decisiones. Tomó la maleta, se fue y cerró la puerta sin portazos. Ese silencio al irse fue su último mensaje. Mientras tanto, la historia empezó a regarse por un lado donde ni yo ni él teníamos control: el chisme. Resulta que un compañero de trabajo suyo también llevó su laptop al mismo técnico por un problema distinto. El hombre, en confianza de café, contó la anécdota de otro cliente, al que le habían recuperado la compu y le salió toda la novela de la novia infiel. No mencionó nombres, pero el combo era demasiado peculiar como para no llamar la atención: el rayo, la laptop quemada, los archivos resucitados, la doble vida. Ese compañero se encargó de exportar la historia al resto de la oficina como si fuera un episodio de serie. A partir de ahí, se convirtió en el cuento favorito de pasillo. Aún mal le recuperaron la compu y salió todo lo que su novia le ocultaba. La parte del rayo se volvió el remate gracioso. Nadie sabía que era yo, pero la historia caminaba sola, cambiando detalles según quien la contara, siempre con el mismo fondo. Alguien hizo un chiste y el universo le respondió. Yo me enteré de todo por terceros, por comentarios sueltos que llegaban deformados hasta mi entorno. Unos meses después, en una reunión, la anécdota terminó cayendo justo delante de mí. Estábamos en una mesa grande, con gente que se conocía entre sí de distintas partes, y alguien sacó el tema de historias locas de parejas. Uno, muy entusiasmado, dijo que conocía el caso perfecto, el de una chica que, viendo una tormenta con el novio, dijo en broma que si era infiel cayera un rayo, el rayo cayó, le quemó la laptop y en la reparación salió todo. Todos se rieron con la coincidencia. Alguien dijo que parecía guión de película. Yo me quedé quieta, sonriendo de lado, fingiendo que era la primera vez que lo oía. Nadie conectó que esa historia era la mía. Y, por primera vez, entendí lo que era ver cómo tu vida se vuelve anécdota ajena. Me reí con ellos, incluso aporté un comentario tipo que heavy: la gente no mide lo que dice, como si fuera una espectadora más. Por dentro, me hervía la mezcla rara de vergüenza y orgullo retorcido. Vergüenza porque sabía que hablaban de mí sin saberlo, y orgullo porque, de alguna forma absurda, yo era la protagonista de una historia que la gente recordaba. No es el tipo de protagonismo que sueñas, pero sigue siendo atención. Lo único que quedó del vínculo con Mauricio fue la distancia. Me bloqueó de todas las redes, cambió de número, dejó claro a nuestros amigos en común que prefería no compartir espacios conmigo. Perdí no solo la relación, sino todo el círculo que habíamos construido juntos: los asados, los cumpleaños, las salidas en grupo. Cuando alguien me pregunta qué pasó, mi versión oficial es simple: que él no supo manejar la situación. Que en lugar de enfrentarla conmigo, prefirió huir. Y mientras más repito esa frase, más lógica suena en mi cabeza, aunque en el fondo sepa que lo que él hizo fue, simplemente, irse. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice: llamar, huir, a que alguien se vaya después de ver pruebas de tu infidelidad es otra forma de darle la vuelta a todo. Mauricio no escapó de un problema ajeno, se alejó de alguien que le mintió en la cara. Que encima digas que no supo manejar la situación, cuando tú fuiste la que montó todo el teatro, es una forma muy cómoda de sacarte del foco. Respuesta de la OP: también hay quienes deciden quedarse, hablar, intentar reconstruir algo, aunque sea difícil. Él eligió la opción de irse sin mirar atrás, sin permitir ni siquiera una conversación real. Para mí, eso es no saber manejar algo que te desborda. Entiendo su decisión, pero no por eso tengo que idealizarla como si fuera la única reacción válida. Desde donde yo estoy, se ve bastante como una retirada. Usuario anónimo 2 dice: te jactas casi en silencio de ser la protagonista de una historia que la gente recuerda, aunque sea un chisme. Eso muestra que sigues midiendo tu valor en términos de atención, aunque venga del peor lugar. No hay nada admirable en ser la anécdota de la infiel del rayo, pero tú lo conviertes en un consuelo para no aceptar que quedaste sola por algo que hiciste.
Respuesta de la OP. No es que me jacte, es que trato de encontrarle sentido a algo que ya no puedo cambiar. Si al menos la historia sirve para algo, aunque sea para que otros se rían, prefiero eso a que solo quede como un montón de ruinas privadas. No todos procesamos las cosas del mismo modo. Si engancharme con el lado narrativo me ayuda a no caerme del todo, lo voy a hacer, aunque a ti te parezca patético. Usuario Anónimo 3 dice, la escena en la que escuchas el cuento delante de ti, te ríes y hasta aportas comentario, es casi más fuerte que todo lo demás. Podrías haber tomado ese momento como un espejo brutal, sin embargo, lo usas para reafirmar tu papel de espectadora de tu propio desastre. Es como si siempre necesitaras una capa de distancia para no verte de frente. Respuesta de la OP, ¿y qué querías que hiciera? Que me levantara y gritara, esa soy yo. No todo el mundo tiene ganas de exponerse más de lo que ya se expuso. En ese momento elegí protegerme. Si eso implica tomar distancia y jugar al papel de oyente, fue mi forma de sobrevivir a una situación absurda. No voy a pedir perdón por elegir la opción que me dolía menos. Actualización 4. 1 año y medio después, todavía estoy pagando las cuotas de la nueva laptop. La vieja quedó guardada en una caja, convertida en una especie de reliquia maldita, el disco duro que me traicionó. No la boté, tampoco la uso. Está ahí, ocupando espacio físico y mental, recordándome cada vez que la veo que, por más que quieras borrar cosas, siempre queda algo prendido en alguna parte. Es irónico que ahora trabaje con 1000 precauciones, contraseñas, nubes encriptadas, cuando antes metía todo en la misma máquina como si fuera una caja fuerte indestructible. Cada tanto, abro cuentas falsas para ver qué fue de la vida de Mauricio. No porque quiera volver, sino porque necesito saber en qué terminó la historia que empezó conmigo. Lo he visto en fotos con otra chica, alguien con quien se le ve genuinamente tranquilo. No hay grandes gestos, no hay viajes de película, pero sí hay una calma distinta en su cara, una que conmigo mezclaba mucho más peso. Por tercero sé que, de vez en cuando, cuenta nuestra historia como chiste, que hizo un comentario sobre un rayo y que, según él, Dios le hizo un favor mostrándole quién tenía al lado. Felipe, por su parte, desapareció apenas las cosas se complicaron. Cuando todo estalló con Mauricio, le conté una versión descafeinada, esperando algo de apoyo. Su respuesta fue que se le estaban juntando trabajos, que tenía que viajar, que no podía con tanta intensidad. Después de eso, dejó de contestar mensajes, cerró el círculo, se fue a otra ciudad, por trabajo, y nunca más dio la cara. El hombre que hablaba de conexiones profundas y almas libres se convirtió en un visto azul silencioso. Al final, me quedé sin el hogar estable y sin la aventura emocionante. Mi reputación quedó a medio camino entre lo dicho y lo supuesto. Entre la gente que frecuenta el mismo técnico, la historia de la laptop quemada y la infidelidad resucitada es un clásico. Entre amigos en común, soy la que le hizo eso a Mauricio, aunque no todos sepan los detalles. Nadie me ha escupido en la cara, pero se siente esa prudencia rara con la que te miran cuando intuyen algo pero no lo dicen. No es un escándalo público, pero tampoco un secreto enterrado. Es una mancha que no grita, pero tampoco se borra. Cuando hay tormenta, el universo insiste en recordármelo. Basta que suene un trueno y en algún grupo alguien suelte la frase, si soy infiel, que caiga un rayo. Todos se ríen, algunos incluso agregan que tienen cuidado con repetir eso por si acaso. Yo me río más fuerte que los demás, exagerando un poco, como si no me tocara de cerca. A veces incluso remato el chiste con detalles que parecen inventados, sin revelar que son exactamente los que ya viví. Es mi manera de controlar el relato, de estar delante del golpe. Si me río yo primero, me duele menos cuando se ríen los otros. Cada vez que cuento la historia, ya sea en confianza o en versión medio anónima, la cierro igual. El problema nunca fue lo que hice, fue que un técnico morboso revivió cosas que ya estaban muertas. Esa frase me ha salvado más de una vez de tener que entrar en detalles. Me permite pintar todo como una anécdota de mala suerte tecnológica, en lugar de un patrón de decisiones mías. Hay gente que me cree, otros que se quedan con cara de duda, pero con que una parte me compre el relato, yo ya tengo suficiente aire para seguir. Porque esa es la verdad incómoda. Si acepto que el problema sí fue lo que hice, tengo que aceptar que fui yo quien encendió el rayo desde mucho antes. No el de la tormenta, sino el de guardar en esa laptop todo lo que juraba que nunca iba a salir a la luz. Tenerlo escrito, fotografiado, archivado. Preferir pensar que el mundo se confabuló contra mí es más soportable que admitir que fui yo la que dejó la gasolina regada por toda la casa y luego se sorprendió cuando una chispa la incendió. Y mientras pueda sostener esa versión, aunque sea a medias, puedo seguir caminando sin tener que detenerme demasiado tiempo frente al espejo. Comentarios de la actualización 4. Usuario Anónimo 1 dice, tu frase de cierre es muy reveladora, el problema nunca fue lo que hice, fue que lo revivieron. Sigues dejando claro que, si todo hubiera permanecido oculto, no verías ningún problema.
No hay una sola línea donde te preguntes por el daño que causaste, solo por la incomodidad que te genera que el secreto haya salido. Es difícil sentir empatía por alguien que solo lamenta haber sido expuesta. Respuesta de la OP: no voy a negar que lo que más me marcó fue la forma en que todo salió, porque fue violenta y pública de una manera que nadie querría. Obvio que hubo daño, pero ese daño se multiplicó 1000 veces cuando dejó de ser algo entre dos personas y pasó a ser historia compartida, meme, chiste. Si hubiera quedado entre nosotros, el impacto habría sido otro. No puedes pedirle a alguien que ignore la parte donde se convierten en espectáculo. Usuario Anónimo 2 dice: dices que Felipe desapareció cuando las cosas se complicaron, como si fuera un fenómeno climático, cuando en realidad lo que pasó es que se vio en medio de un lío que tú misma generaste. Y sigues entrando a ver a Mauricio con cuentas falsas, mientras sostienes que no quieres volver. Parece que necesitas mantener viva la novela porque no sabes qué hacer cuando no estás en medio de un drama. Respuesta de la OP: no necesito volver con ninguno de los dos, pero tampoco puedo fingir que me da igual que fue de la persona con la que compartí años de mi vida. Mirar desde lejos no es vivir en drama, es curiosidad humana. Y sí, Felipe se borró, lo cual dice mucho de su propia capacidad para sostener lo que predicaba. Que yo haya cometido errores no lo convierte automáticamente en alguien impecable. Usuario Anónimo 3 dice: hablas de la vieja laptop como reliquia maldita y del disco duro como algo que te traicionó, cuando en realidad solo guardó exactamente lo que tú decidiste poner ahí. Es el mismo patrón de siempre: convertir a los objetos, a la tecnología, al sistema y a los demás en cómplices o culpables, para no decir la frase más simple de todas: fui yo. Hasta que no puedas decirla sin adornos, probablemente seguirás riéndote fuerte en las tormentas para tapar el ruido que haces por dentro. Respuesta de la OP: puede que tengas razón en que le pongo demasiada carga simbólica a cosas que son, al final, herramientas. Pero también es cierto que hay decisiones que tomamos sin imaginar cómo se van a amplificar. Tal vez algún día llegue a decir esa frase como tú quieres, sin adornos. Por ahora, lo máximo que puedo hacer es seguir viviendo con las consecuencias y manejarlas a mi manera, aunque desde fuera parezca puro teatro.